Voy a comprar el vestido que quieres, mi amor. Voy a pedir dinero y la vieja boba va a darlo, dijo mi marido a su amante, sin imaginar que yo estaba escuchando todo, detrás de la puerta. Barcelona siempre tuvo su propio ritmo, caótico y libre. Era ahí donde yo encajaba. A los 30 años, viviendo sola en un modesto apartamento en el barrio de Gracia, me sentía en paz. No era esa paz de la que uno habla solo para justificar la soledad. Era libertad de verdad. Me despertaba sin tener que explicar mis horarios, sin conversaciones obligatorias sobre cenas o hijos. Hacía mi trabajo, pagaba mis cuentas, y los fines de semana me lanzaba a exposiciones, libros, caminatas por la costa. Pero había una piedra en mi zapato. Una piedra con traje, reloj caro y frases que parecían sacadas de una telenovela de los años 60, mi padre, Julián. Empresario de una red de distribuidoras de equipos industriales, siempre fue dueño de todo, de las empresas, del relato y de quienes se le acercaban. Incluso de mí, o al menos así se comportaba. Cuando le dije que no tenía planes de casarme ni de tener hijos, se rió. No de forma ligera, sino como si acabara de confesar que planeaba convertirme en monja en Marte. ¿Sola a los 30? ¿Qué vas a hacer? ¿Una de esas mujeres que tiene 10 gatos en casa y los cría como hijos? Ahí fue cuando la humillación se volvió rutina. Cada almuerzo de domingo parecía una entrevista de trabajo disfrazada de reunión familiar. Yo hablaba de un proyecto nuevo, él respondía con un suspiro y una mirada de lástima. La empresa va a necesitar una cabeza firme en el futuro. ¿Pero sola? ¿Sin estructura, sin un hombre que te dé estabilidad? Intenté ignorarlo. Durante años. Hasta que lanzó la sentencia que me desmoronó, solo asumirás la empresa cuando estés casada. En ese momento pensé que era otra provocación. Pero hablaba en serio. Me miró a los ojos como si estuviera firmando un contrato de compraventa. Yo construí eso con valores. Familia, responsabilidad. Si quieres sentarte en la silla de mando, tendrás que demostrar que sabes formar una. Intenté argumentar. No, argumentar no, supliqué, al principio. Que eso era anticuado, que estaba anulando mi vida por un capricho, que la competencia no se mide por el estado civil. Pero él interrumpía todo con frases secas, una empresaria sola se convierte en blanco. El hombre da respaldo, tú no lo entiendes porque nunca tuviste uno. Estás vieja y no te das cuenta. Esas frases aún resuenan cuando recuerdo aquel mes. Fueron semanas de tensión. Me vi dividida entre quién era y lo que necesitaba hacer. Y cuanto más resistía, más aumentaba en la presión. Incluso amenazó con pasar el mando de la empresa a mi primo, un idiota que apenas sabe la diferencia entre una factura y un contrato de suministro. Eso me indignó. La empresa era mía por derecho, por esfuerzo, por legado. Crecí dentro de ella. Conocía los procesos, los proveedores, los secretos. Era mía desde siempre, pero el sello solo vendría con una alianza en el dedo. Me vi considerando lo impensable. Un matrimonio. No por amor, ni por deseo, sino por estrategia. Solo para cruzar la línea que él había dibujado. Odiaba la idea. Pero odiaba aún más ser tratada como si mi vida estuviera incompleta solo porque decidí no seguir su guión. Él apareció en una de esas semanas en que todo parecía desmoronarse. Ya no dormía bien, pasaba noches repasando conversaciones con mi padre en la cabeza y preguntándome si esa exigencia absurda era algo que realmente tendría el coraje de aceptar. Fue en ese contexto frágil que apareció Jorge. Con el timín perfecto de quien sabe entrar en la historia en el momento justo, aunque sea como villano disfrazado. Lo conocí en una reunión informal con un grupo de amigos de la universidad. Él estaba allí por casualidad, o al menos eso dijo. 5 años menor, tenía una sonrisa suave, voz cálida y un repertorio de frases hechas que, en ese momento, interpreté como encantó. Tienes una mirada fuerte, pero pareces cargar con un peso que no es tuyo. Esa fue una de las primeras cosas que me dijo. Hoy suena ensayada, tal vez reciclada de alguna red social, pero en ese momento, me tocó de lleno. Hablamos durante horas. Él hablaba de ideas,
proyectos creativos, viajes que estaban por ocurrir. Decía que vivía de iniciativas propias, trabajos freelance, asociaciones. Nada muy sólido, pero con ese aire de alguien que está a punto de estallar en algo grandioso. Me pareció encantador. Sonaba como alguien que valoraba la libertad, como yo, o, al menos, como yo quería creer que él también la valoraba. A medida que la conversación avanzaba, mostraba una curiosidad casi devota sobre mí. Quería saber sobre mi trabajo, mi familia, mi vida. Cuando mencioné, con cierto desprecio, que mi padre era empresario y que yo sería heredera de una distribuidora de tamaño medio, él se acomodó en la silla. Sutil, pero notable. Una mujer con visión, eso es raro. ¿Te imaginas todo lo que podríamos construir juntos? Juntos. Apenas me conocía y ya hablaba en plural. Debí haberlo notado ahí, pero confundí oportunismo con admiración. En pocas semanas, se volvió constante. Mensajes todos los días, invitaciones, encuentros tontos, promesas de un futuro lleno de compañerismo y crecimiento mutuo. Cuando mencioné, de forma vaga, la exigencia de mi padre, él lo escuchó con indignación. Eso es absurdo. Pero si ese es el obstáculo, lo superamos juntos, ¿no? Sonó noble, comprensivo. Quería creer en eso. Quizá necesitaba creer. La verdad es que Jorge no era tonto. Entendió rápidamente que yo buscaba una solución práctica. Y fue ofreciéndome exactamente lo que necesitaba: presencia, apoyo emocional y un discurso perfecto sobre amor moderno y libertad en pareja. Todo calculado. La propuesta de matrimonio no fue pomposa. Fue conveniente. Me la hizo durante una noche común, en casa, mientras cocinábamos, como si fuera lo más natural del mundo. Si eso te va a dar paz, por mí está hecho. Lo resolvemos ya y seguimos la vida que queremos. Fácil. Sin drama. Casi técnico. Y eso, de alguna forma, me tranquilizó. Porque era justamente lo que creía necesitar, una pareja dispuesta, pero sin grandes invasiones emocionales. Cuando se lo conté a mi padre, reaccionó como si hubiera ganado una guerra. Pagó todo: ceremonia, vestido, banquete, incluso el nuevo apartamento. No hubo fiesta al estilo tradicional, fue algo simple, pero lo bastante formal para satisfacer a Julián. Le estrechó la mano a Jorge como quien sella un contrato. Ahora sí. Finalmente entendiste cómo funciona el mundo. Tragué seco. Sonreí con la cabeza, pero mi alma se revolvía. Aún así, el peso de la exigencia parecía, por fin, haber sido quitado. Los primeros meses del matrimonio pasaron como una calma sospechosa. Jorge despertaba conmigo, hacía café, tendía la cama y decía que, ahora, todo sería nosotros dos contra el mundo. Todavía no tenía un empleo fijo, pero eso nunca había sido un problema para él. Y, por un tiempo, yo también intenté no convertir eso en un problema para mí. Al principio, él hablaba de abrir un negocio. Una empresa de consultoría, tal vez. O un proyecto de marketing digital. Cada semana, una idea diferente. Llegaba entusiasmado, hablaba con brillo en los ojos, y luego, silencio. Un silencio bien ensayado. Era como si lanzara el plan al aire solo para mantener la expectativa, sin comprometerse nunca con la ejecución. Cuando le sugerí que asumiera alguna función en la empresa, aunque fuera pequeña, se echó para atrás. Alba, ahora no. Estoy en una etapa delicada. Delicada. Esa se volvió su palabra clave. Empezó a decir que se despertaba con el corazón acelerado. Que sentía un peso en el cuerpo. Que, a veces, apenas podía salir de la cama. Hablaba de crisis de ansiedad, de traumas mal resueltos de la juventud, de un vacío que venía creciendo desde antes de conocerme. Yo, que nunca he sido de dudar del dolor ajeno, lo tomé en serio. Si es ansiedad, la tratamos. Fue lo que le dije una tarde en la que pasó el día acostado, con la mirada perdida en el techo. Concerté sesiones con una psicóloga de confianza. Pagué por adelantado. Organicé su agenda. Y esperé. Esperé a que llegara la mejoría, a que regresara el Jorge de los primeros días.
pero lo que vino fue otra versión de él. Más dependiente. Más ausente. Y, cada vez más, costosa. Pronto empezaron los pedidos de dinero. Primero, sumas pequeñas, transporte, comida, medicamentos que el sistema público no cubría. Después vinieron los extras, arreglos en el celular, exámenes particulares, libros de autoayuda. Cada excusa venía acompañada de una mirada lastimera y una frase casi susurrada: no quería pedirte esto, pero ahora no tengo a dónde más acudir. Y yo le daba. Y lo hacía sin dudar. Porque, en mi cabeza, eso era parte del matrimonio. Cuidar al otro. Ayudar. Él estaba en crisis, y yo era el pilar. O, por lo menos, eso era lo que yo creía en esa época. Solo que la ayuda se volvió rutina. Y la rutina se volvió dependencia. Y la dependencia se volvió un abismo. En cada nueva conversación, Jorge se mostraba menos involucrado con cualquier cosa que no fuera él mismo. Si yo hablaba sobre algún desafío en la empresa, él suspiraba profundamente, desviaba la mirada y decía: ahora no, amor. No tengo cabeza para eso. Pero curiosamente, cabeza era lo que no le faltaba para ver series, pasar horas con el celular y salir a hacer caminatas terapéuticas. Siempre solo. Siempre sin dar muchos detalles. Yo me sentía agotada. Mantenía las cuentas del hogar, sostenía el ritmo de la empresa, y todavía tenía que ser el soporte emocional de un hombre que ya ni siquiera se esforzaba por disimular su desinterés. Aún así, seguí pagando sesiones, medicamentos, cursos, hasta un viaje corto que él dijo que haría para respirar nuevos aires, un fin de semana en Valencia, solo él, supuestamente en casa de un amigo de la infancia. Y yo lo permití. Porque estaba tan inmersa en la culpa de quizás no estar siendo lo suficientemente comprensiva, que empecé a cuestionar mi propia percepción de las cosas. Mientras yo reorganizaba la contabilidad de la empresa y revisaba contratos hasta la madrugada, Jorge estaba ocupado, viviendo una segunda vida. La diferencia es que, en esa otra vida, él no era un esposo deprimido, lleno de dolores existenciales. Nada de eso. Afuera, Jorge era ligero, espontáneo, divertido, y completamente despreocupado de mí. No le era difícil mantener la farsa. Usaba las sesiones de terapia como coartada. Salía a la misma hora, con el mismo semblante cansado, y a veces incluso llevaba un libro de psicología bajo el brazo, como si fuera un actor haciendo de sí mismo. La actuación era impecable. Pero su destino rara vez era el consultorio. En la mayoría de los casos, Jorge iba a encontrarse con Carla, 24 años, estudiante de diseño, y completamente encantada con el emprendedor visionario que decía estar en un matrimonio en ruinas con una mujer fría e interesada. Pintaba nuestra vida como una pesadilla doméstica. Decía que estaba atrapado, que no se iba solo porque estaba cuidando de mi salud emocional. Y ella le creía. Porque él sabía exactamente cómo contar una mentira, mezclando hechos verdaderos con versiones editadas de la realidad. Con el dinero que yo creía estar invirtiendo en su recuperación, Jorge financiaba cenas caras, escapadas de fin de semana, y regalos espontáneos que, en realidad, eran cuidadosamente planeados. Una pulsera por aquí, un perfume por allá, entradas para un musical. Todo financiado por mí. Mientras yo abría hojas de cálculo de madrugada, él abría botellas de champán en terrazas con vista. Mientras yo me preocupaba por las facturas, él se preocupaba por el look del próximo encuentro. ¿Y lo más irónico? Todavía tenía la cara dura de volver a casa con gestos afectuosos. A veces traía una flor de la calle o un chocolate barato, diciendo que había pensado en mí durante el proceso terapéutico. Y yo, cansada, ilusa, creía que eso era esfuerzo. Que él, aún frágil, aún quería estar presente. Carla, por su parte, creía ser la mujer por la que Jorge estaba dispuesto a empezar de nuevo. Hacía planes con ella como si yo ya no existiera. Hablaba de irse a vivir juntos, de abrir un negocio a dos, de huir de la prisión emocional que era su matrimonio. Claro que hubo momentos en que casi lo descubro. Una vez, Carla le mandó un mensaje mientras él estaba conmigo. Él disimuló,
dijo que era un amigo con problemas de pareja. Otra vez, volvió con el perfume de ella en el abrigo y juró que era de la terapeuta, que solía usar aceites esenciales en el ambiente. Y yo le creía. Aquella tarde, llegué a casa más temprano de lo habitual. Había salido de una reunión agotadora, y lo único que quería era una ducha caliente y un minuto de silencio. Jorge, como siempre, estaba en terapia. Por lo menos, eso decía. Entré en silencio, parte por costumbre, parte por precaución. Tenía la sensación de que algo no estaba en su lugar, solo que aún no sabía dónde estaba el desajuste. Pero ese día, apareció con dirección, hora marcada y voz alta. Dejé el bolso en la entrada, y fue cuando escuché. Estaba en nuestro cuarto, la puerta entreabierta, riendo. Una risa suelta, de esas que nunca soltaba conmigo. Y entonces vino la frase. Esa que me hizo quedarme quieta, de pie, con la mano aún en el picaporte del baño. Voy a comprar el vestido hoy mismo, mi amor, voy a pedirle dinero a la vieja boba, que lo suelta. Durante 2 segundos, mi cuerpo se detuvo. Pero no por el shock. Se detuvo por cálculo. Porque en ese instante, no pensé en llorar, ni en gritar. Pensé en cuál chancla estaba más a la vista. Tomé la de la sala. Esa vieja, de goma, que había sobrevivido a reformas y goteras. Y fui. Entré al cuarto con la puntería de quien ya no necesita preguntar nada. Él se giró con el celular en la mano y el pánico estampado en la cara. Intentó colgar la llamada como quien intenta apagar un incendio con un vaso de agua. Socorro, amor. Lo único que la vieja boba te va a dar, son unas chancletadas, imbécil. El silencio que siguió tuvo peso de auditorio. ¿Y yo? Yo estaba tranquila. Aterradoramente tranquila. Porque en ese punto, ya no sentía duda ni miedo. Sentía claridad. Jorge, temblando como una hoja, intentó improvisar una justificación que mezclaba ansiedad, confusión mental y un supuesto personaje ficticio de la llamada. Amor, estaba ensayando un guión, un texto para un proyecto de video, era una broma. Ya. Entonces déjame ver si entendí, ¿la terapia era en Netflix, o en casa de tu amante? Intentó acercarse. Mal indició. Levanté la chancla de nuevo. Quédate ahí. O además de cornuda, voy a ser criminal. El intento de actuación terminó ahí. Se largó a llorar. No un llanto bonito, sentido. Era un llanto desesperado, ruidoso, ridículo. De esos que vienen con perdón escupido entre sollozos y mocos. Alba, te amo, me perdí, pero te amo, ayúdame, sálvame. Ay, Jorge. Ni Jesús anda agarrando casos difíciles así últimamente. Agarré su celular de la cama, marqué el número de mi padre y puse en altavoz. El llanto de Jorge todavía resonaba cuando Julián contestó. Papá, ¿te acuerdas del príncipe azul? Pues eso. Se acabó el cuento de hadas. Mi padre llegó en 20 minutos. Entró como un toro. Jorge aún intentaba parecer frágil, pero bastó una mirada de Julián para que se viniera abajo de nuevo. Miserable, ¿pensaste que ibas a engañar a mi hija y salir impune? Estaba enfermo, yo no. Sí que estás enfermo. De sinvergüenza crónica. La frase salió seca, dura, pero no pude evitar reír. Ver a mi padre, el tradicional, el rígido, ahí, defendiendo mi dignidad, fue un momento casi cómico, si no fuera tan trágico. Julián no dejó espacio para la discusión. Habló con la firmeza de quien está firmando una sentencia, te vas de esta casa ahora. Y no te vas a llevar absolutamente nada. Ni dignidad trajiste, imagínate salir con algún derecho. Jorge intentó justificarse una vez más. Pero la mirada de mi padre bastó. En menos de media hora, estaba afuera, con una maleta que apenas cerraba y el orgullo hecho trizas. En los días que siguieron a la expulsión de Jorge, mi casa parecía otro lugar. No porque cambié los muebles o redecoré, sino porque el aire era otro. Había espacio. Silencio. Paz. No lloré de inmediato. Primero vino la rabia. Luego, el alivio.
Y por último, una sensación extraña de duelo, pero no por él. Era por el tiempo que perdí creyendo que ser comprensiva me hacía fuerte. Ser comprensiva me convirtió en blanco. Al día siguiente del escándalo, mi padre me llamó temprano. Pidió pasar por casa. Confieso que esperaba otro sermón, algún intento de justificar su buena intención cuando me empujó al matrimonio. Pero, por primera vez, Julián entró con los hombros más bajos de lo habitual. Se sentó en el sofá sin decir nada por unos segundos. Luego me miró con una expresión que rara vez usaba, la de alguien que sabe que se equivocó. Vi en lo que terminó todo esto, Alba. Y la culpa no es solo de él. También es mía. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque necesitaba escuchar. Te obligué a entrar en una trampa, creyendo que te estaba enseñando a vivir. Pero solo te obstaculicé. Te hice dudar de tu fuerza. Y peor, te empujé a los brazos de un canalla. Esa fue la primera vez que escuché a Julián decir perdón mirándome a los ojos. Y curiosamente, no me dieron ganas de echarle nada en cara. Solo respiré hondo. Ahora lo entendiste. Respondí, seca, pero sin rencor. Él no insistió. Solo asintió. Y hizo lo que más necesitaba, actuó. Contrató un abogado ese mismo día. Uno de los más eficientes de la ciudad. En menos de 2 semanas, Jorge estaba formalmente excluido de todo. Ni siquiera intentó pelear, la presión fue quirúrgica. Después de que los papeles fueron firmados, Julián me llamó a una última reunión. Esta vez, en casa, sin formalidades. Puso un sobre la mesa. Aquí está lo que siempre fue tuyo. Sin más exigencias. Dentro, estaban los documentos oficiales que transferían el control total de la empresa a mí. Sin cláusulas, sin trampas, sin peros. ¿Confías en que voy a cuidar lo que es nuestro? Le pregunté, mirándolo directo. Confío en que lo vas a cuidar mejor que yo. Respondió. Y por primera vez, sonó sincero. Con la empresa en mis manos, sin un marido parásito y sin un padre controlador cerca, por fin tuve la oportunidad de mirarme a mí misma. No a la versión que los demás querían moldear. Sino a la mujer que siempre fui, solo que ahora, sin pedir disculpas por eso. Empecé despacio. Primero, arreglé todo lo que Jorge había desordenado, las finanzas, el tiempo, la casa. Después, reuní a mis amigas. Las mismas que escucharon en silencio cuando decidí casarme. Esta vez, escucharon riendo, mientras contaba todo con lujo de detalles, incluso el episodio de la chancla, que se convirtió en la broma oficial del grupo. Y por último, hice algo que no hacía desde hacía años, planeé un viaje. No para huir de nada, sino para celebrar todo. Fui a Andalucía, luego al norte, luego pensé en cruzar la frontera. No decidí un destino fijo. Solo compré el pasaje y me fui. Con mi propio dinero. A mi ritmo. Sin mentiras, sin disfraces, sin ningún hombre para justificar mi presencia o mi ausencia. Las fotos quedaron guardadas solo para mí. Porque, por primera vez, no necesitaba demostrarle nada a nadie. No sé si algún día querré volver a casarme. Probablemente no. Pero si lo quiero, será por elección, no por imposición. ¿Y si estoy sola? Perfecto. Mejor sola que bien acompañada por alguien que solo quería acceso a mi cuenta bancaria. Hoy, cuando recuerdo la frase vieja boba, me río. Porque si ser una vieja es haber vivido lo suficiente como para ver el juego de los demás, entonces que me llamen así todo lo que quieran. Pero boba, nunca más. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Alba? ¿Habrías mantenido la calma o también habrías usado la chancla? Cuéntamelo en los comentarios, que quiero saber. Y claro, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Ah, y un mensaje final, es mejor ser madre de 10 gatos que esposa de un vago que solo maulla cuando quiere plata.